Shalom a todos, estamos en la parashá Lech Lecha y habla a través de, o comienza a través de el llamado de Dios a Abraham, nuestro padre, el padre de la fe. El saludo del pastor Alexander Barrera de la comunidad Casa Israel aquí en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos. Y esta parashá que se extiende hasta los capítulos 17 habla del llamamiento de Dios sobre Abraham, la promesa de hacer una nación grande, de la bendición que hay a través de Abraham, de todas las familias de la tierra. Abraham levanta varios altares, en esta parashá podemos verlo. Abraham se traslada a Egipto por problemas de escasez y crisis. También en el capítulo 13 habla de la separación de Lot y Abraham, ¿verdad? Abraham también se traslada a Hebrón. En Génesis 14, Abraham rescata a Lot a través de una guerra que surge. También esta parashá habla de la bendición de Melquisedec sobre Abraham. ¿Quién es Melquisedec en ese momento? El capítulo 15 habla del pacto abrámico. Dios establece un pacto con Abraham. Bendito sea su nombre. En el capítulo 16, Agar habla de Agar y Ismael. ¿Recuerden quién era Agar? Agar era la hija del faraón. Y Agar tiene primero un aborto. Cuando ella huye del campamento y el ángel se le aparece y le dice a Agar que regrese al campamento porque un hijo saldrá de ella y también vendrá a ser padre de naciones. Capítulo 17 habla de la circuncisión, la señal del pacto. Bendito sea el santo Dios de Israel. Son temas muy importantes. Lo primero que comienza en esta parashá hablando el Ribono Shel Olam, el alto, el sublime, el amo de la creación. Él se le aparece a Abraham cuando Abraham tenía 40 años de edad. Y el objetivo que se le aparece al Señor a Abraham es porque Abraham era alguien diferente a los contemporáneos de su generación en Ur de los Caldeos. Mientras la gente en Ur de los Caldeos vivía bajo un imperio esclavizado por la idolatría, el desafío de Nimrod sobre los hombres, de que él se creía que era Dios y que los hombres tenían que alabarlo a él. También, creo que puedo hablar más cosas más íntimas de ustedes, cosas que no puedo hablar en la radio, por aquí sí, porque ustedes me pueden entender acerca del libro de Asher y los Midrashim. Dicen que cuenta que cuando Abraham nació, los astrólogos se acercaron a Nimrod y le dijeron que iban a ser un libertador, y él mandó a matar también a los niños, y Terah tuvo que poner en salvación a Abraham en una cueva hasta los 13 años. Después luego Abraham es arrojado en un horno de fuego. Nimrod lo captura y lo tira en un horno de fuego. Su hermano Aram perece en el horno de fuego, por eso no puede salir de Ur de los Caldeos, sale Terah, y Aram no sale. Muere en el horno de fuego. Sin embargo, a Abraham no le sucede nada en el horno de fuego. Hay muchas evidencias bíblicas que obviamente que esto confirman esto, ¿ok? Pero Abraham vivía en Ur de los Caldeos, como decía en la radio en esta mañana. Todo lo contrario a lo que Dios hablaba estaba existiendo en Ur de los Caldeos. Era un tipo de Sodoma y Gomorra, un tipo de la generación del diluvio también. Una generación corrompida, una generación que no tenía temor del cielo, pero Abraham sí. Amén. Y todos conocen la historia de Abraham, cómo Abraham se niega a adorar a estos ídolos de piedra, de yeso, de palo, de lo que sea. Y él corre detrás del Creador. Él sabe que no es un ídolo que está manteniendo, porque obviamente no hay que ser tan inocente o tan ignorante, por favor, para creer que un pedazo de madera o yeso hable. O sea, ¿a quién se le ocurre hablarle a un... Mire, meditemos en esto, ¿verdad? De alguna manera fuimos a la iglesia católica, la visitamos por algún lugar, y muchas veces nosotros le hablamos a los pedazos de yeso. Mire la ignorancia tan brusca que había en nuestras vidas. Hermano, que nosotros le hablábamos a un pedazo de yeso creyendo que nos iba a escuchar. Ese pedazo de yeso no tiene ni vena, ni espíritu, no tiene oído, no tiene lengua. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros hablando en un pedazo de yeso?
Ojo, existen millones y millones y millones de feligreses, de miembros de la Iglesia Católica, todavía le hablan a los yesos y ellos creen que todavía los yesos eso lo escuchan. Entonces, si una persona le habla un pedazo de yeso y cree que lo escucha, ¿qué puedo hablar yo con esa persona entonces de la Biblia? Mediten en eso. Un pedazo de palo. Le hablan al pedazo de palo. Nunca se ha puesto a meditar en eso. Qué barbaridad. Qué ignorancia tan grande. ¿Verdad? En México, como en Cuba y en otros países, sacan a la Virgen tal. Y la andan paseando. Y cuando la Virgen si llueve hay que meterla para adentro, pues no se puede mojar. Le da catarro. Qué tremendo eso. Qué tremendo, qué ignorancia, ¿eh? Y le voy a decir una cosa. Yo tenía un primo eso, que es un primo eso, tercero, cuarto, por ahí así de eso, que le llamaba primo, pero era un pariente de nosotros. Cuando él vivía en Miami, bueno, cuando él vivía en Cuba, practicaba arte, pintura. Y cuando llegó a Miami, no tenía, los primeros años, primeros meses eran bien fuertes. Como cualquier persona que va a un país, los primeros años son años de adaptaciones y tratar de... No tenía una buena entrada económica y entonces se puso a reparar ídolos. Por ejemplo, le traían el santo, la virgen no sé cuánto. Él, como era un tremendo pintor, aprendió en Cuba, los arreglaba con eso, los pintaba, cobraba $50 para arreglar un ídolo dependiendo del tamaño. Sí, claro. Entonces yo entraba al apartamentito del chiquito y yo veía varios ídolos, eso en el año 2000 o 2001. Y yo veía todas aquellas estatuas, ídolos allí, y yo decía, hermano, eso, ¿qué tú haces con eso? No hagas más eso. Entonces, bueno, yo tengo que vivir de algo. Hermano, un brazo, por ejemplo, un ídolo, san no sé cuánto, se le cayó un brazo. Él se encargaba de pegarle el brazo con yeso. Y después venía la persona y decía, ay, ya le arreglaron el brazo a mi Dios. Yo, por favor, mediten en esto. A uno se le cayó un ojo, arreglándole un ojo. Cuando hubo un terremoto en Perú, rajó una iglesia por el medio, de católica, por el medio, la desbarató. Todavía los feligreses andaban con la cabeza del santo por aquí y con el cuerpo aquí. A ver cómo lo arreglaban. Ustedes se ríen ahora, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces fuimos nosotros, santita no sé quién? ¿Y cómo te pusiste? ¡Ay! Bueno, finalmente al primo le tuvieron que operar de la tiroides y tiene que tomar pastillas por vida. Es tremendo cómo Hashem nos ha abierto los ojos. Los egipcios también se preguntaban cómo los judíos podían orar a un Dios que no veían. Ellos pues hacían pirámides, estatuas bien grandes. Mira mi Dios, el faraón es el sol es faraón. Qué ignorancia. Eso no lo podía resistir nuestro padre Abraham. Ver a un hombre prostrado delante de un ídolo. Entonces Abraham decide salir según la palabra del Señor. Vete de tu tierra, de tu país, vete de tu parentela, de tu familia, ¿verdad? De tu patria, de tu cultura. Vete de la casa de tu padre, ¿verdad? El lugar donde tú has sido formado moralmente y religiosamente. A una tierra que te mostraré. Bien conmigo, tierra. Un lugar geográfico, pero espiritual, donde Dios decide que ahí sería bendecido. Y esa tierra se llamaba Canaán y Dios obviamente le cambia el nombre por Israel. Ya ustedes saben lo que representa Israel, cómo Dios quita la maldición de un nombre. Amén. Y a cambio de esto yo te haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Número 2, obviamente después de tú creer en la promesa que yo te he dado y caminar en ella,
yo te voy a estimular. Tendrás un galardón que será padre de nación, padre de la fe. Y te voy a guardar y te voy a proteger, dice el verso 3. ¿Verdad? El que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga yo lo maldeciré. Se fue a Abraham como Yahweh le había dicho, ¿verdad? Y Lot fue con él. Y era Abraham. Recuerden que Lot era hijo de ¿quién? De Harán, ¿verdad? Recuerden también que Sara era hijo de ¿quién? ¿Hija de quién? De Harán. Sara y Lot eran hermanos. Pero Lot era, a la misma vez, era su sobrino. ¿Me explico? Ok, después yo le explico más adelante. Si alguien tiene duda, en el verso 31 de Génesis 11, ahí aparece. ¿Verdad? Ok. Ahí dice en el verso 1, y tomó Taré. ¿Quién es Taré? De Abraham. Dice, tomó Taré a Abraham su hijo. Y a Lot, hijo de ¿quién? De Aram, ¿ve? Lot era sobrino. Hijo de su hijo. Es decir, Arán era hijo de su hijo, su nieto. Y a Sarai su nuera. ¿Y a Sarai su qué? Su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Harán es un lugar que está en Turquía. Harán representa o significa el asolado. Harán, asolado. Ahí el Señor habló a solas con Abraham. Tera muere en Harán, no puede continuar y continúa su trayectoria hacia la tierra de Canaán. Allí en Harán tuvieron varios años, ¿verdad? Allí en Harán también tiene un encuentro. Tenía 75 años de edad, ¿verdad? Abraham, cuando él decide salir de Harán hacia la tierra prometida, la tierra de Israel, llamada aquí la tierra de Canaán. También en el verso 5 dice que Abraham tomó todos sus bienes, es decir, Abraham tenía bienes, quizás camellos, burros, animales, vestuarios, dinero, etcétera, etcétera. Y con él tomó también las personas que había adquirido en Harán. La versión hebrea dice las almas que había ganado él en Ur de los Caldeos, a través de su evangelio, a través de su mensaje de buenas noticias, de que había un Dios que no era igual que los dioses de ellos. Los dioses de estas personas eran dioses que obviamente detrás de todos estos espíritus malignos, satánicos, que van a las personas a cometer tantas violaciones. En cambio, Abraham predicaba de un Dios de amor, un Dios de liberación, un Dios de verdad. Amén. Abraham era la luz en medio de las tinieblas, era la verdad en medio de la mentira, ¿verdad? Era lo puro en medio de lo impuro. Y Abraham da un buen testimonio y con ellos salen muchas almas. Otra parte que me interesa mucho aquí en el verso 5 es que dice que de tierra de Canaán salieron y a tierra de Canaán llegaron. Quiere decir que Abraham fue una persona perseverante, creyó en el propósito y no paró hasta llegar a esa tierra. Amén. Nosotros cuando comenzamos un ministerio, una visión, tenemos que empezar. Muchas personas llegan en un ministerio, Dios le da una visión al pastor, en este caso nosotros, pero la gente se va. Sin embargo, la gente creyeron en Abraham, continuaron con él y fueron prosperados también. ¿Y qué pasa cuando llegan a ser prosperados? Como en el caso de Lot, se separa y se va. Abraham finalmente también pasó por la tierra a un lugar llamado Siquén. Siquén era una ciudad antigua en Manasés. Y Siquén habla de adoración, un lugar de alabanza y adoración. Hasta el encino de Moré, el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, el cananeo. ¿Quién es el cananeo? El que viene de Canaán. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo representa la maldición. Abraham representa la bendición. Canaán había sido maldecido, recuerda, por su padre, abuelo Noé. Entonces había una maldición que estaba generacionalmente sobre ellos. Se dicen que los descendientes de Canaán son los que habitan en África y en algunas partes de Asia.
Así que los que habitan en el Medio Oriente son los descendientes de Sem, los semitas. Y apareció Yahweh a Abraham, verso 7, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y allí edificó ahí un altar Yahweh, quien le había aparecido. Ese altar donde lo edificó Abraham proféticamente es Beit El, es donde se encuentra el templo actualmente. Abraham se traslada a Egipto y algo sucede. Todos conocemos la historia. A partir del verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra. Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Un mismo verso repite 2 veces que había hambre en la tierra. Había hambre y era muy grande el hambre en la tierra. Cuando estas 2 veces repite la palabra, uno, podemos analizar lo que había: hambre de comida y hambre de la palabra de Dios. En el libro del profeta Amós, capítulo 8, verso 11, dice el Señor: yo enviaré hambre a la tierra, y no de pan, y no de agua, sino de mi palabra. Abraham portaba el evangelio, portaba la palabra de verdad. Si usted quería escuchar un mensaje verdadero, tenía que llegarse a donde estaba Abraham. Abraham era una persona muy humilde. Y bueno, finalmente Abraham no quería, pero tuvo que descender a Egipto. Allí comete una media mentira, una media verdad. Las medias mentiras no existen. Dice que su esposa era realmente su hermana. Y no estaba muy lejos de decir algo así, porque eran hermanos en la fe, eran hermanos a través de la familia, primo hermanos, sobrinos, tíos, se le llama así como un hermano en la Biblia. Él tenía temor porque los hombres no tenían temor de Dios. Él decía: si yo digo que soy el esposo, me van a matar y se van a quedar con él. Finalmente Dios se le aparece al faraón y le dice al faraón: esa mujer es la mujer de un profeta de Abraham. Entonces tiene temor este faraón y dice a Abraham: váyanse de aquí, y le entrega hasta Agar, su hija. Agar llega a tener un hijo llamado Ismael. Y obviamente después, con el tiempo, Sara manda a sacar a Ismael del campamento porque estaban practicando idolatría, y Sara y Abraham no se mezclaban en estas cosas. Realmente tuvo que salirse. Dice el verso 16 de Génesis 12, que Abraham tuvo muchas ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Verdad? Y dice el verso 17, más el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Hasta ese entonces los nombres no habían sido cambiados. Finalmente el Eterno toma una letra de su nombre santo y se la pone en cada letra, a Abraham y a Sarai. Sarai terminaba con Yud, con I, y el Eterno le cambia la I por una Hei, que se menciona en el español como una H. Sara se escribe con terminación en H. Y Abraham le intercaló la Hei, llamándose Abraham. Esto llama la atención cuando el Señor intercala parte del tetragramatón de su nombre, Yuhel-Bafef, en los nombres de estos patriarcas, toman vida. Ellos estaban muertos en sí, eran estériles, no podían tener hijos. Una vez que le pone este nombre, cambia todo en su ser. Lot se separa de Abraham, no entendiendo la bendición que había detrás de Abraham. Lot no tenía nada cuando salió de Ur de los Caldeos ni de Aram. Sin embargo, fue prosperado, llegó a tener pastores, animales, etc. Abraham no era un hombre codicioso, le dice finalmente: toma todos tus animales y tus pastores y escoge el lugar donde tú quieres. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Los ojos de Lot no estaban muy puestos en las cosas del espíritu, sino en la carne. Vio Sodoma y Gomorra, una ciudad muy linda, llena de césped verde, pero llena de corrupción, corrupta, una ciudad que lo que se veía eran cosas bestiales allí, y él fue allí, terminó sin nada. Entró allí con pastores y ganado y salió de allí nada más con 2 hijas, porque hasta la esposa la perdió. ¿Cómo entró? ¿Cómo se separó de Abraham? Lleno de prosperidad. Cuando se separó, se secó. Claro, paulatinamente se iba secando. No se secó ni el primer mes ni el primer año. Pero fue perdiendo todo. ¿Por qué? Porque la bendición estaba en Abraham, no estaba en el Lot. Lot salió junto con él, pero la bendición estaba en Abraham. Las bendiciones y las promesas estaban sobre Abraham. Y eso sucede hoy en los ministerios. La gente hoy suelta los ministerios y se van, y después se van poniendo peores. Y podemos ver que hay muchas personas que se han dejado de congregar. Personas que se fueron de aquí ya se han dejado de congregar donde estaban yendo. Otros están confundidos
Y es todo porque no saben que tantas veces que se les predicó de que el enemigo hace trampa y le creyeron finalmente más a Satanás que a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es esto? No, esto es normal. Eva también le creyó más a Satanás que a Dios. Y Adán y Eva. Le dijo el Señor, no coman. Y Satanás le dijo que sí, y ellos comieron. Ese mal todavía está en el mundo. Ese mal todavía está metido en las congregaciones todavía. Cuando personas escuchan más a los hombres o la voz de Satanás que la voz de Dios. Por eso el Señor dice, si tú escucharas mi voz y andaras mis mandamientos, serás bendecido. Amén. Dice Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Hermanos, en todo. Ganado, plata y oro. Riquísimo. Amén. A tal punto que él compró a Eleazar, el siervo que lo perseguía. Él rescató a Eleazar, que lo perseguían. Y Eleazar, ¿con quién se quedó? Con Abraham. Abraham era un hombre maravilloso, un hombre humilde. Un hombre rico, pero con un corazón muy humilde. Y obviamente vemos un Eleazar completamente agradecido. No, usted ha pagado un precio por mí, yo de aquí no me voy. Y qué lindo, ¿no? La fidelidad en un ministerio. Exacto. Se convirtió en su... se convirtió obviamente en un siervo fiel. En el verso 5 dice también, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos obviamente hermanos. ¿Ve? Otra vez, aquí dice la palabra que Lot es hermano de Abraham, pero la verdad es que Lot no es hermano de Abraham, es el sobrino. Entonces podemos ver cuando le dijo al faraón que Sara era la hermana. Sara era hermana de Lot, era hija de Harán. Entonces, aquí está diciendo que es hermano. Entonces aquí está mintiendo. No, están hablando realmente una lengua, una cultura que quizás no entendemos en este tiempo. Pero dice los tuyos porque somos hermanos. Somos hermanos en la fe, en la creencia. Somos hermanos, se cree. Entonces ahí podemos ver un versículo para corroborar que la gente, muchos predicadores como hermanos, como le tiran a los patriarcas, como le tiran a los profetas, no saben ni lo que están predicando. Porque Abraham mintió, fue un mentiroso. Mira, ahí puede ver que Abraham calmadamente está diciendo, somos hermanos, Lot. Toma lo que usted quiera y va a eso. De todas maneras, a mí fue que el Eterno me amó y yo he tenido fe. Lot tenía que haber reconocido que cuando él salió con Abraham no tenía nada. Y que ahora tiene mucho. Bueno, finalmente dice el verso 10 que, ¿verdad? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Y él no sabe que Abraham, donde quiera que era, aunque sea fuera del desierto, Dios lo iba a prosperar. Y el verso 14 dice, y Abraham se traslada a Hebrón. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Yahweh. Mira cuántos altares levantó Abraham. Había levantado ya como 3 o 4 altares al Señor. Donde quiera que llegaba, levantaba un altar al Eterno. Y Abraham le había dicho a Lot, escoge lo que tú quieres. Y él se fue, Lot. Ahora viene Dios, le dice, el rey del oro y la plata, el rey de todas las cosas. Levanta tu vista. Todo esto te lo daré a ti y a tu simiente, a tu descendencia. Bendito sea el Eterno. Después en el verso 14 dice, aconteció que en los días de Anrafel. ¿Quién es Anrafel?
Ese era el nombre de Nimrod, rey de Sinar, Arioc de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Alam, y Tidal, rey de los Goyims. Goyim quiere decir, o Goyim quiere decir de los gentiles, que estos hicieron guerra contra Bera y rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Ammá, y contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, lo cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, y a los susitas en Ham, a los emitas en Sabé, Kiriam Taim. Entonces se produjo una guerra. Derrotaron a estos reyes de Sodoma y Gomorra. Ahí en el verso 8 y 9 habla de la lucha, ¿verdad? Vinieron 4 reyes contra 5 reyes en el verso 8 y 9. Esta guerra se produjo en el valle de Sidín, donde estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. El verso 13 dice: y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Aquí se llama Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham tomó 318 hombres, dice el verso 14, y fue contra todos estos reyes, los derrotó y pudo salvar a Lot en medio de esto. Pero Lot regresó. ¿A dónde regresó Lot? Otra vez a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no regresó? La pregunta mía hacia Abraham. Oye, por lo menos vino y te libertó, te sanó, te salvó, te liberó. Están viendo cómo trabaja el pecado, la inclinación del mal en el hombre. La avaricia, las cosas. Le habían quitado todo lo que Abraham, lo que lo había obtenido a través de Abraham, lo había perdido. Sin embargo, Abraham no perdió nada. Porque ¿con quién estaba Hashem? Con Abraham. Lot tenía que haberse refugiado debajo de Abraham. Melquisedec bendice a Abraham, llamado Shem, uno de los hijos de Noé. Finalmente Shem comete un error. Bendice primero, en el verso 19 del capítulo 14, bendice primero a Abraham y después bendice al Creador. Ahí perdió. Tenía que haber bendecido al Creador primero y después bendecir a Abraham. Obviamente, ¿a quién pasa el orden de Melquisedec? Pasa a Abraham. Después Isaac, después Jacob y después vuelve a retomar Shem. Finalmente se pierde cuando entran ya Jacob y sus hijos entran a Egipto. El pacto abrámico. Verso 4 del verso 15. Luego vino la palabra de Yahweh diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Digan conmigo, cielos. ¿Qué fue lo primero que el Señor creó en el principio? Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor le dice? ¿Mira qué? ¿Por qué el Señor no le dice mira primeramente la tierra? ¿Ah? Dice después: cuenta las estrellas, si las puede contar. Le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Yahweh y le fue contado por justicia. En el verso 7 ustedes se dan cuenta que Hashem es el que lo saca de Ur de los Caldeos. Le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Te saqué de la idolatría, te saqué de un sistema babilónico, te saqué de un sistema de violencia, para darte una tierra de promesa, que vivan allí en paz, en verdad. Bendito sea el Eterno. Después viene el gran altar que levanta el pacto, ¿verdad? En el verso 9 dice que él trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Todo esto lo trae y lo trae hacia, bendito sea el Eterno, Hayim Tobim. Dice en el verso 12: a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham:
Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Allí hace un pacto. ¿Y cuál es la bendición que da? Verso 18. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos. Toda esta tierra te la daré. Así que la tierra ahora mismo que habita la nación de Israel no es la tierra, sino es una tierra mucho más grande. Agar y Ismael habla del capítulo 16. ¿Conocen ustedes la historia? Llégate a mi sierva Agar. De ahí nace todo lo que es el mundo árabe de Ismael. Los árabes entienden en el mundo musulmán que el padre es Abraham, después Ismael y después Mahoma. Que la simiente es Ismael. Obviamente la escritura dice bien clara que es Isaac, que es en Isaac, bendito sea el Eterno, donde será llamado, su simiente será la promesa. Y esta simiente, esta semilla, tiene que ver también con Yeshua, porque físicamente Isaac es la promesa, espiritualmente es Yeshua. Así como hay un tabernáculo celestial y un tabernáculo terrenal, hay una promesa espiritual y una promesa física. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, la descendencia tuya será como las estrellas del cielo, digan conmigo, es una descendencia celestial, por fe. Entonces cuando dice, y será como la arena del mar, digan conmigo, es una descendencia terrenal, ¿verdad? Y después esta promesa incluye también la promesa de la simiente, que es Isaac y Yeshua. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué dice Mateo 1:1? Yeshua ben David ben Abraham. Yeshua hijo de David, Yeshua hijo de Abraham. Entonces, ¿quién es el padre espiritual de Yeshua? Ahí lo está diciendo Mateo 1:1. Yeshua hijo de David y hijo de Abraham. Él viene por una descendencia, un linaje. Entonces los autores de estos libros nos ponen este verso para entender que ellos vienen conforme a la promesa del Padre, el Mashiach, porque le dio una promesa a Abraham, tu simiente, y le dijo también a David, no te heredará, le dice a Abraham Ismael, sino Isaac, y también se lo dice a David, yo pondré un heredero en tu trono, que tendrá un trono perpetuamente. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Aleluya! Amén. Yeshua el Mesías, el Santo de Israel. Así que el Eterno da una promesa a Abraham. Entonces ustedes son hijos de Abraham, descendientes, a través de la fe. Porque Abraham caminó por fe antes de ser circuncidado. Abraham fue circuncidado a los 99, 100. ¿Verdad? Y él creyó por fe. Le fue contado por fe. Ustedes son hijos descendientes de Abraham por fe. Pero están los hijos de Abraham también a través de lo que es el pacto de la circuncisión. Son los físicos también. Amén. Y que son espirituales. Hasta ahí los dejo. Por la tarde continuaré con un poco más de esta enseñanza de salió de Harán hacia tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Casa de Israel salió de Harán y vamos a llegar a la tierra prometida. Amén. Shalom a todos.